nombre es Andrea Capetillo Conte, soy la Community Manager del Colegio de Escritores de Latinoamérica. Los invitamos a dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Al final vamos a abrir un espacio para leer todo lo que nos dejen. También los queremos invitar a que nos compartan esta presentación para que podamos llegar a más personas. Y bueno, voy a dar inicio a la presentación. Arturo Córdoba Just camina con la palabra en su nuevo libro, Una bestia azul llena de cielo. Para las personas que lo conocemos, podemos escuchar la melodía de su voz acompañarnos en la lectura. Cada página nos regala imágenes que no se leen, se viven, donde los monstruos se esconden en lolanes y el pánico cunde al conocer que la vida y la muerte no son intercambiables. Arturo nos invita a hacer una introspección sobre nosotros como individuos, como conjunto, como parte del universo. Para mí es un honor dar inicio a esta presentación y darle la palabra a nuestro primer presentador, que es el poeta Orlando Rafael Salazar Trujillo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues nada, sin mayor preámbulo, voy a empezar a compartir la reseña que hice sobre el libro de Arturo. Es para mí un gran honor y una enorme felicidad poder presentar el libro de mi maestro Arturo Córdoba Just en el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Una escuela que me ha brindado no solo una casa, sino un sueño. Y a su vez, compartir este espacio al lado de mi maestro Juan Galván Paulín, del maestro Alejandro Paniagua y de la escritora y administradora de redes Andrea Capetillo. Muchas gracias a todos. La primera vez que caminé al hoy Colegio de Escritores de Latinoamérica, vi a quien ha sido uno de mis grandes profesores y amigos en esto que es el camino de la escritura, a Arturo Córdoba Just. Alto, con un paso largo y ansioso, con la energía que solo la palabra honesta puede dar. Así es la escritura de Córdoba Just, congruencia en cuerpo y alma. Y algo que no sabíamos brotará de nuestras bocas, porque aquello que solo intuíamos florecerá y será existencia. Los poemas de una bestia azul llena de cielo son un constante enfrentarse, un caminar continuo, un canto en voz alta, son la juventud del alma. Siempre escuché de Arturo decir, el talento es un trabajo, y creo trabajar es moldear la existencia, y todos sus poemas viven, hacen del caminar una artesanía, arrancando el instante con los dientes, saboreándolo hasta lograr aparezca la voz, grita al cielo, hace pausas para encallar las palabras con su precisa textura, aroma. Los poemas de una bestia azul llena de cielo están vivos, y tomarlos será compromiso con la escritura y las acciones. Su poesía es de quien avanza y hace aparecer al poema porque moldea la vida en sonido, hace del camino materia táctil de la palabra. Y cada aparición es una convulsión del ser, la concentración del tiempo en las acciones, pues es un tiempo comprometido. Hay que prepararse y nacer de noche, como el instinto que vuela al miedo y se relaciona con él, desmenuza y entiende sus partes sin magnificarlas. Al leer los poemas, habrá que estar despiertos y acechantes, conscientes de que el despertar para el poeta es un estar al borde, asumirse sendero, viajar al fondo, a los lugares más ocultos y cerrados. La poesía de una bestia azul llena de cielo pide de nosotros valentía, y es que para el autor no hay poesía sin valor. Avanza. ¿Hacia dónde? La actitud, el corazón, la valentía son la respuesta. Para el autor las acciones intuyen el camino. Estar al filo es aguardar la lucidez, estar atentos y abiertos al alumbramiento de nosotros, atender a esa voz que se escuchó un día y obliga a hacerse de sus pasos, hacer de todo tiempo resonancia de ese canto, sueño lúcido, doloroso, real, que nos pone de cara a la verdadera existencia, a esa densidad latiendo como la primera de las emociones. Y sí, concuerdo con el autor, al fondo de nosotros alguien nos espera. Con esa convicción es el caminar del autor. Los poemas En una bestia azul llena de cielo son decisión por y para la vida. Poemas comprometidos con el vivir, con el actuar, atrapan con la mirada, clavan las garras y caminan. Pero su andar es también entrega. Hay que dejarse devorar, permitir la iluminación llegue, nos tome y moldearla con respiraciones, pausas, definir su textura y temperatura,
Son poemas para leer en voz alta, pues hay que captar cada contorno. Los poemas exigen de quien los lee despertar. Los dormidos no pueden ahondar. La claridad llega porque se toca la puerta y se acepta su candor. El camino que trazan los poemas son los de una noche lejana, espesa, ahí donde nace el poeta. No es ilusión, tampoco derrotismos, es internarse para el abrazo eterno, reencuentro. Por eso el poeta no acepta mutismos, hay que tener actitud, acción. Córdoba Juste es un poeta de la acción, pide de nosotros rebeldía, la juventud de la palabra, repudia la tibieza, no soporta las mismas cantaletas, aborrece el caminar de la gente deshecha, hay que desalienarse para merecer la más determinante de las caricias. Y así, continúa avanzando en la vida y en el poema que para el autor son lo mismo, resurrección en las calles, luchar contra el mutismo y su imposición sin eco. Antes de salir, la gente va deshecha. Les habla a ellos, cabizbajos y somnolientos, con impermeable, ajenos a la caricia porque proximidad es apertura, posibilidad de verse en lo otro. La lejanía es frigidez, la culpa de quienes no se permiten acceder. En palabras del autor, la flor de narciso se marchita en el más apretado de los puños. Sin embargo, el mutismo al que llegan no es inofensivo. Esclavos, deudores eternos, van plantando lo yermo a su alrededor. Son contagiosos, adoran lo banal. Van desbrozando la más elemental razón para que la semilla produzca la precaria, la menos tibia de las rosas. Su talento es corromper, no hacer nada. Conciben llevar lo sagrado a lo burdo, crean un sistema para la muerte. Frente a lo dañino del somnoliento, la decisión, vientre propio. Nacer es una elección, abjurar frente a la imposición. Ellos avanzan porque no hay de otra, pero el caminar del poeta es el coraje de elegir ver con los propios ojos. El poeta camina y accede a conocer su realidad. Penetra al sexo fruto de la mente, el nacimiento de uno mismo. Y ellos, si así se mantienen, no podrán morir porque nunca han nacido, nunca han arriesgado nada, pero los poemas de una bestia azul llena de cielo germinan desde adentro, son un continuo renacer en el jardín oculto del ser. El que despierta es incómodo para los dormidos, están conforme y todo cambio les extraña. Por eso los enfrenta, los reta y se aleja para seguir caminando. Pero no es un mero irse, es reconocer que de una u otra forma hemos sido partícipes, que hemos actuado u omitido desde ese lugar. La diferencia, aceptar, apertura, no anclarse a la culpa porque la apuesta de una bestia azul llena de cielo es unir hacia adentro, caminar diversos planos. Es un libro que apuesta por nacer en la juventud y dejarse invadir por el sueño de los colores, texturas y aromas que la palabra comprometida puede dar. El conocimiento al que accede el libro es a la sabiduría como una acción frente a la emergencia de la voz lejana, y el poeta la escucha, la siente con los ojos, la ve con la piel. Transmuta los sentidos, pues el poeta tiene la certeza de que el conocimiento es erótico, moldea los poemas con certera, precisa pausa, que da el tiempo de vivir en el vértigo abierto a las preguntas. La existencia que plantean los poemas es el del atrevimiento. Pueden dudar, pero no dan marcha atrás, están cazando, ansían verla aparecer, no dejan nada para mañana. Escritos con el corazón, usan sus propios latidos para seguir la pista, por eso nunca dejan de avanzar, fiel a su instinto. No se detienen ni frente a ellos y a su mutismo, porque vislumbran la posibilidad del nosotros. Un libro para valientes, porque Arturo Córdoba Just ha sido valiente por y para la poesía. Aquí no hay artefactos literarios. Los poemas están abiertos. Son la herida de la vivencia, memoria del dolor, de lo decisivo frente a lo dubitativo. Un contundente basta a ellos al que pertenecemos. Un luchar desde la poesía. Nadie me creía. La conciencia es el primer signo de los solitarios y las ideas son la cauda de un cometa, la alquimia de un puño haciéndose flor. Compromiso es el camino del hacer, y los poemas de una bestia azul llena de cielo son alquimia del cuerpo y del ser, moldearse adentro y afuera, abogar por una estética de la congruencia. Los poemas son un llamado a la desobediencia,
a ignorar los caminos fáciles. Pide de nosotros ir de puerta en puerta, acercarnos, pero no se habla de redentores, sino de quienes vamos a pie. Hay que dejar las alas nos lleven. No hay fórmula. Las palabras abren el cielo y los pasos el sendero. Un libro escrito mientras se cabalga y se observa la caída del mundo. Valor para ir hacia la lucidez, ahí donde la palabra, túnel indescifrable, nos lleva al interior de la existencia y la creación. El libro nos tiende la mano, da pistas, siembra fuego para que aparezca la poesía como una forma del despertar, una revolución del ser. Les devuelve la carne a los fantasmas y quiere que el mundo se imagine, no solo se ronde. ¿Cómo lo logra? Confía en su mano, sabe que está allí, esperándolo en esa orilla, otra solo iluminada por el poema. Escoge la orfandad para fundirse a la eternidad, para liberarse, para no dejar de estrujarle la mano, para que nazcan los poemas. Gracias. Y listo. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, Orlando. Ahora antes de continuar, quiero agradecerles a las personas que estén dejando sus comentarios, que están dando sus felicitaciones, que nos están acompañando a lo largo de esta presentación. Y bueno, sigan dejando sus comentarios porque vamos a abrir un momento para eso. Y también para mí es un honor presentar a un gran maestro que he tenido a lo largo de estos años, Alejandro Paniagua. Por favor, comienza. Bueno, yo estoy muy contento, la verdad, de estar aquí. El maestro Córdoba es sin duda un hombre excepcional, un hombre que a mí me ha devuelto la confianza en la humanidad y sobre todo en la grandeza de la humanidad. Es un ser de luz, es un ser que está hecho de poesía, habla incluso como si estuviera declamando. Su amor hacia los maestros y los alumnos es música, es armonía, es ritmo. Sus palabras siempre que nos las comparte, nos abrazan, nos reconfortan. Y además es alguien que ha cambiado la vida de muchos escritores, tanto de los maestros como de los alumnos. Creo que gracias a él, muchos en este país confirmamos nuestra vocación y la hacemos crecer día a día. Entonces, alguien a quien yo adoro y a quien admiro con toda el alma. He tenido a lo largo de mi vida el gran privilegio, la gran bendición de presentar solamente libros que amo y que me encantan. Este libro sin duda no es la excepción. Me encanta estar aquí, me parece maravillosa la oportunidad de poder presentarlo. Incluso hoy en mis ceremonias de agradecimiento budistas, una de las cosas que agradecí es tener la oportunidad de presentar este libro que además me gustó mucho. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de Una bestia azul llena de cielo. Se trata de un libro que es una luz, una avalancha de belleza. Las imágenes literarias no cesan, la poesía sigue llegando con cada hoja, con cada oración, nos envuelve, nos anega esta hermosura. El autor nos acribilla con sus palabras, es una madriza de goce estético, una casa de precisión literaria que se nos cae encima y que se desploma sobre nuestra cabeza. Y ello, al final del día, nos hace renacer a un mundo mejor, a un mundo justamente más hermoso. Quiero compartirles algunas de las imágenes del libro para que más o menos vayan viendo de qué se trata. Es justamente el poema que se llama Una bestia azul llena de cielo y uno de los fragmentos dice así: sonreír porque comienza la aventura, dar vuelta a la página y clausurar el topless de la agonía, la pasarela de las lágrimas, quebrar el control escolar que incentiva el sufrimiento. La hipocondriasis es un arcaísmo de los empeñados en contabilizar del 1 al 3 para esconderse. Venga la mordida al pan dulce de tu carne. Vámonos de huelga. El aire nos envuelve con su densidad de transparencias. Con sus manos teje sendas en lo invisible. Hagamos un torbellino, una bestia azul llena de cielo. Y ahí vemos eso, la grandeza literaria del maestro Córdoba. Me fascinó además el libro por algo inaudito, algo que nunca creí que iba a ver. Por primera vez pude contemplar el lado oscuro del maestro Córdoba, que es puro amor, pero aquí en el libro sí nos deja ver la otra parte, ¿no? Nos deja ver su sombra, nos deja ver sus odios.
nos deja ver su desprecio por ciertos aspectos de la vida. Alguna vez yo había vislumbrado su lado oscuro una vez que falté sin avisar a la escuela y ahí lo vi enojado por primera vez, pero aquí sí lo veo en todo su esplendor, esta parte iracunda del maestro, que además es un desprecio, habría que decirlo muy puntualmente, hacia las personas tibias. Igual que Dios, el maestro Córdoba vomita a los tibios, a los comunes, a las almas que están atrapadas en la máquina, en el vacío, en lo trivial. Pero también habría que decir que el lado oscuro del maestro Córdoba también es maravilloso, deslumbra, nos ilumina, nos enseña, nos guía. Vamos a leer una parte de este asunto del lado oscuro que quiero compartirlo. Déjenme buscarlo. Creo que es esta parte. Dice, hablando justamente de los tibios, ellos, tan puntuales por imprevisibles, en lugar de caminar llorando, de pedir pañuelos para secarse los ojos, se dejan escoger y cumplen con creces los horarios. Con voluntariosa exigencia logran los más victoriosos fracasos. Hacen de la mentira la organización más impecable. Así se derrumban todos, van en fila india hacia una máquina que goza deglutiéndolos. Y creo que es uno de los temas que se maneja de forma recurrente en el texto. Cómo nos dejamos apagar por el sistema, por el mundo, y cómo el maestro Córdoba nos invita a romper con eso y a liberarnos, a buscar esta iluminación que nos da sobre todo la literatura o que nos da cualquier otro aspecto excepcional de la vida. La rudeza del maestro Córdoba reconstruye, transfigura, nos regresa al orden, su ira nos engrandece, nos abre una puerta para escapar del samsara, es decir, el mundo de las apariencias. Sus regaños iracundos nos iluminan, su desprecio, su odio más profundo nos da enseñanzas, nos da lecciones. Incluso, por ejemplo, su ateísmo, su negación de Dios resulta sagrada, resulta divina. Hay un texto que me parece especialmente trascendente y revelador porque se trata de una crítica a las escuelas tradicionales y al sistema educativo caduco, que además es parte de nuestro sistema nacional. Pero también creo que es un problema en el mundo. Es un sistema educativo que doblega a los espíritus. Nunca había visto un poema, nunca había leído un texto que hablara con tanta lucidez y poderío de este tema tan importante, que es el fracaso del sistema educativo en el mundo, el fracaso del sistema para formar a muchos niños y jóvenes. Y además me encanta porque creo que a partir de esta aversión, de esta condena hacia el sistema educativo mexicano, surge justamente este proyecto, el Colegio de Escritores de Latinoamérica, que es un proyecto que transforma, que revoluciona la enseñanza justamente, que es la contraparte de ese sistema caduco que nos doblega. Aquí en esta escuela nos engrandecemos, crecemos. Y quiero leerles un fragmento de este texto porque me parece que es importante. Déjenme buscarlo. Dice así: horror al recordar los viejos tiempos, la cosa prioridad de lo sensato pero inerme, la zona de confort en las rendijas, la claridosa parca junto al que dice acordarse con orgullo del patio de la escuela, de un centro educativo para lucir e incrementar la obesa lentitud, la fe quebrantada, incluso en los comentarios previos a lo primero en juvenil. El santo y seña para abdicar del pacto de esclarecernos sin rodeos. Trataron de inculcarnos las virtudes de la sanguijuela, las insulsas mutantes, el brazo en cabestrillo, el discurso del hollín. En esa escuela sí resplandeció lo negro, el abasto para enchuecarse, el dadivoso obtuso rol de la mentira. Inscríbalos, traiga a sus muchachos a remontar el empedrado, la franja sísmica del gis y el borrador. Ensañarse es el criterio. Y es un texto, les repito, que creo que es importante leer porque hace una crítica muy, muy puntual, muy verdadera a esta formación que recibimos todos en este país y que reciben muchos en el mundo. Entonces, les repito, nunca lo había visto en un poema y eso me parece también excepcional y me parece muy importante leerlo. Me reconforta mucho pensar y saber que nuestro director es un gigante de la escritura. Al final del día, todos seguimos su ejemplo y es importante que también su grandeza literaria sea ejemplar. El maestro Córdoba hace textos que rugen,
que sueltan dentelladas y que nos hacen pedazos. Y eso al final del día es la literatura, la verdadera literatura, esa que te parte la madre con cada palabra. El libro, en ese sentido, también para mí es una herramienta para aprender qué es la poesía y qué implica ser poeta, qué significa vivir al margen de la normalidad, de la superficialidad, qué es lo bello de estar loco, qué es lo revelador de perder la razón. Hay una definición en el libro, de hecho hay varias, de lo que es un poeta, pero hay una que me gusta mucho a mí. Dice así: el poeta es el raptor. Más tarde es un rebelde en el laberinto, es un toro de lumbre, la ciencia magistral de un no rotundo. En la cabeza lleva, en miniatura, a un doble del sol. Y justamente yo pensé en eso, yo quisiera ser también un toro de lumbre. Al final del día creo que es lo que todos buscamos como escritores, y el maestro Córdoba sin duda lo es. Entonces yo los invito a que lean el libro. También es un texto de literatura alternativa, es decir, este libro es su propio género, está más allá de las clasificaciones, más precisamente creo que abarca todas las clasificaciones. El texto reflexiona y argumenta como en el ensayo, crea música e imágenes como en la poesía, narra, estremece y delimita un destino como en el cuento. Incluso nos bendice y nos maldice como hace la literatura sagrada. Es un cúmulo de dualidades, de complejidades. El maestro Córdoba escribe poesía mística que nos ancla a la tierra, a lo tangible, a las posibilidades reales. Crea poesía social que nos invita a romper las cadenas, a derrumbar e inmolar a las instituciones, a dejar de obedecer hasta la más inocente o simple de las imposiciones. El maestro Córdoba escribe poesía erótica que niega el cuerpo, que lo desvanece y nos enseña a integrarnos al espíritu del otro, de la otra. Nos enseña cómo ser intangibles por medio de la sexualidad. Hay otro elemento que también me fascinó, que es leer al maestro Córdoba exaltando a Lucifer, ¿no? Es algo que no tiene precio, sobre todo porque resulta que el maestro ama el mal con la misma ternura y contundencia con la que ama el bien. Ama la destrucción con la misma compasión con la que ama la creación literaria. Y les quiero leer un pequeño fragmento de este texto en el que se alaba a Lucifer, que a mí la verdad es que es uno de mis favoritos. Dice: Lucifer es un fósforo, la connivencia de la oriflama encauzándose con su lucidez mientras caminas, el imbatible compás del geómetra asediando cromáticas y aéreas coordenadas, el sin cesar duelista entre el umbroso agrimensor y las luces a racimos, simultáneas y perpendiculares. Lucifer no es un acólito aprovechándose de beber la sangre de su amo. Sus palabras son dragones y lanzan artificios para modelar las circunstancias. Y también, efectivamente, las palabras del maestro Córdoba son dragones, y eso me encanta, y hay mucha evidencia de ello en el libro. Pero bueno, no me queda más que recomendárselos, los invito a que lo compren. Como siempre, les digo también, si alguien lo quiere y no tiene lana, yo me ofrezco a regalárselos, o lo vamos a 3 personas, si alguien lo quiere, me escribe. Y lo compramos y se los hacemos llegar a su casa. De verdad que es para mí un honor estar aquí presentando el libro de una persona que me ha transformado la vida, que me ha cambiado para bien, que me ha hecho muy feliz y que me ha dado muchas de las más grandes alegrías de mi vida, y que me ha vinculado con alumnos, con maestros, con compañeros que voy a querer todas mis vidas. Entonces, un gran abrazo, maestro Córdoba, y muchísimas felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras. Y sí, creo que todos estamos de acuerdo en que Arturo es la luz de la escuela. Un faro que nos va guiando a todos y nos encuentra, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Ahora, a las personas que nos están viendo, el libro lo pueden conseguir en nuestra librería. Ahí tenemos varias copias, entonces, si quieren, ahorita nos dejan un comentario y les decimos cuáles son nuestros horarios y todo. Ahora, bueno, vamos a cerrar con esta presentación con el maestro Juan Galván Paulín. Muchas gracias, profesor. Por favor, adelante. Yo comencé a leer Una bestia azul llena de cielo. Inmediatamente me coloqué en otro tiempo y en otro espacio. En este, pero en otro. Y esto tiene que ver en particular con una historia que en la adolescencia, sin saberlo y sin conocernos, vivimos en el mismo ámbito
el poeta Arturo Córdoba Just y yo. Y de la resonancia de esas evocaciones es que pude establecer una comunión con su poesía y con la realidad vital con la que debemos habitar la vida misma y el sentido de lo que su poesía nos entrega. Voy a leer un texto y este texto de alguna manera expresa precisamente esa experiencia vivida en paralelo y que tarde o temprano termina por reunirnos en un momento particular. Conversación en Popotla con una bestia azul llena de cielo. Para ida siempre. Camino a las calles. Estoy donde reconocí el umbral para iniciar esta peregrinación interminable en la que me encuentro desde entonces. Soy un adolescente, este hombre mayor soñando aquellos días y escucho himnos. Resonancia de una poesía que ya es, aunque aún no era escrita y que ahora leo. Himnos. Reverberan como la luz del atardecer en las fachadas de las entrañables casonas de un mitológico barrio de Popotla, con el solo de trompeta de Chet Baker entretejiendo su sonoridad en la salmodia meteórica de Córdoba Just, profetizando el mar Mediterráneo, frente a la desembocadura de mar de Banda, los versos contundentes con los que denuncia en una bestia azul llena de cielo, no a los timoratos ni a los temerosos, en esa esquina de la callecita de Reina Xóchitl, enjuicia no para condenarlos, sino para abjurar de sus mentiras a todo simulador. Todo disfraz con el que cubrimos, vestidos de etiqueta a la manera de los personajes de Otto Dix, o con la uniformidad de ese yo repetitivo en sus errores de José Luis Cuevas, el terror que puede provocarnos internarnos en los meandros de la existencia. Y en su lugar, preferimos las ciénagas de una falsa identidad, de toda comodidad que no moleste las mediocridades de blasones obtenidos por cualquier forma de obediencia. Estas voces que leo no son rezos, aunque sí de cantación religiosa de una sacralidad que en esas calles intuía de alguna misteriosa manera otro yo mismo que se ensoñaba con recorrer el destino del poeta. Aquellas voces me acompañan mientras los recuerdos tejen una y otra vez los nudos del tiempo de este tapiz del que está hecha mi vida y en el que siempre he vivido como el azar que se manifiesta irrevocable en su confluencia de dos senderos en los que ni tarde ni temprano Córdoba Just y yo nos encontramos. Pasa un tranvía y lo mira el adolescente. Eso fue hace años. De eso quedan unos cuantos rieles como sierpes entre el asfalto, que hoy me permiten evocar a este hombre con sombrero, además de la campanilla con la que anunciaba su presencia de cetáceo urbano, la sonoridad de una poesía en su eterno, en la ibris galopante de su furia por encontrar el sentido, la verdadera dimensión del ser en tanto hombre desolado, pero siempre lúcido en el trance extático de beber la realidad en su acervo, en su fatalidad y en la dicha eterna del gozo en su instantaneidad. Las jacarandas que veía en esas calles, estas, con su fósforo imposible cada noche, las bugambilias sobre las bardas de basalto me evocaban, me advertían más bien de esta poesía palpitante que leo en dos tiempos, el del ayer intuyendo su futuro y el de este presente en su densidad de abismo, donde el pasado reviste mi piel de certidumbre. Esta poesía de Córdoba Just es su propia historia, y la mía, ojalá de todos, la de su batalla cotidiana con el gesto leal y la palabra, y con su verdad más íntima, la más secreta. Y al decirlo así, comprendo que se gestaba ahí, en una casona de Popotla, también en una privada, que él visitaba cuando su sendero y el mío eran paralelos en los años 70 y nos ignorábamos porque ninguno sabía entonces del otro. Pero algo, una suerte de atmósfera inefable, como dije, me hacía intuir una verdad incontestable de la poesía, que es esta, la de este territorio sísmico que es una bestia azul, con sus golpes inclementes a lo que si por un lado, parafraseando a José Revueltas, es la atroz condición humana, en las voces una del poema inabarcable de Córdoba Just,
esa la caricatura de la vida lo que desuella, esa que dócilmente habitamos, a veces con atisbos de voluntarismo y solo eso, con rebeldías fallidas en sus fermentos, en esta ciudad que en pocas generaciones nos ha domesticado. Este poema lleno de cielo me alcanza 50 años después, ahora, que es también antes, y lo entiendo como unión de un poeta con la historia de una realidad aciaga, no por desesperanzada, sino porque la ocultamos y la narra página a página. En ocasiones, y quienes cabalguen esta bestia azul quizá lo sientan, es como un mar que Córdoba Just doma para convertirlo en un río verbal para la fecundación de lo que yace aparentemente estéril. A veces estalla en su relámpago de versos, de imágenes encabalgados hasta el ahogo, o la agonía o la resurrección, y nos mira desde la fulguración de sus imprecaciones. ¿Cómo no llamarlas así, si toda verdad sobre nosotros mismos escuece y envenena, y al final, quizá muy al final para los menos afortunados, acaso nos alivia? Una bestia azul llena de cielo, el ser humano en su acepción más precisa del antropos gnóstico y de Ibn Arabi, era ya en aquellos años, ahora es aquí, en este hombre mayor y con sombrero que mira al muchacho mientras leemos esta poesía de caballos furiosos, nunca desbocados, un reclamo porque la existencia alcance la dimensión, las alturas con las que la vida, toda vida convertida en quiste, se invista con ese posible que es la libertad, sin consignas, sin maquillajes, sin sucedáneos. A lo largo de su destino de poeta, en cada obra Córdoba Just nos hace saber que la poesía en nuestras ciudades se hace recorriendo las calles, retando los recovecos, garitos, madrigueras y parnazos que nos tientan en las guardillas del corazón, que es la mirada filosa de una conciencia existencial que explora su acomodo en el tiempo, en este espacio que llamamos mundo o cuerpo. La daga de una mirada que sirve para abrir las valvas herrumbrosas de nuestras consignas y de nuestros silencios temerosos. Así, esta voz, la que escuchamos en Una bestia azul, esta suma poética de Córdoba Just, es del mismo modo que un Vía Crucis, siempre redentor por los laberintos de la palabra, del verso, una sobreabundancia de lo real que golpea como ola en la memoria de una libertad ofendida. Entonces, eco latente, la mirada del otro que es este espejo nuestro en el cual reconocemos las claudicaciones, el silencio al que nos obligamos traicionando lo que fuimos y lo que quisimos ser con una obediencia siempre de cara a sobrevivir, aunque precariamente y a costa de quién y de lo que sea, bajo la condición de ocultarse detrás de una sábana y que dominen animales tan domésticos como las ratas. En Una bestia azul, todos somos ellos. Un yo tratado e investido interlocutor en tanto tangencia y oblicuidad de la tercera persona del plural, no un inasible ni invisible, un fantasma, además maloliente. En este ellos descendemos al asfalto para encontrar la desilusión. ¿Cuál? Preguntaríamos, y la respuesta, en el mejor de los casos, nos incomodaría. En este poema de Córdoba Just, la ciudad y la existencia se asfixian mutuamente. Y es así porque entre ambas edifican el territorio de eso que llamamos lo cotidiano, lo citadino, lo urbano, no en una enumeración de sus calles y sus barrios, todos ominosos a su manera, tampoco las noches o los días alcoholizados, delirantes en ellas, sino atmósfera que nos obsede hasta provocarnos la necesidad de la escafandra para poder respirar el aire, antes que de desventuras, de las traiciones a nosotros mismos que nos persiguen, además, con la sevicia de la culpa de nuestras cobardías. ¿Por qué tantos panteones en la memoria? Ellos se dan la vuelta y tropiezan con el niño que no fueron para advertir que lo desfiguraron. Una bestia azul llena de cielo es un himno religioso a la entraña de lo humano, no una elegía, una pantalla donde desfila la repulsa que sentimos a una identidad a la que, ya desde aquel tiempo, cada uno de nosotros en la adolescencia o la incineración ante lo funesto no queríamos acceder. Repulsión que permanece resonando y no por cotidiana menos dolorosa, no porque nos constituye menos ansiosa, pues estar conformados por lo que nos supone la derrota en tanto traición irremisiblemente nos convertiría en ellos, quienes a sus deseos los esconden como colillas bajo la alfombra, en una actitud tan vergonzante como perversa. Eso, Una bestia azul. Poesía que señala al otro y sus traiciones
aunque al entonar el himno, por mediación del reflejo, nos convirtamos en su espejo. Entonces, poesía donde late el miedo de caer en tentación o la penuria de no haber caído todavía en ella. Se dejan escoger y cumplen con creces los horarios. La obediencia como condición humana. Mentira y simulación es lo que nos significa el ellos en Córdoba Just. Sueña el poeta. Entonces soñamos nosotros, como lo dijo Víctor Hugo, en esas responsabilidades que el poeta tiene y los demás no comprenden. Y aquí ese otros es el ellos, preciso y a la vez difuso, objetivo en tanto individuo incompleto en su ensoñación de inalcanzables. Y a estos, la poesía de Córdoba Just va invistiéndolos de ese sonido, de una densidad con la que reconocemos el vacío, pero no el de la totalidad, el de lo inane, la superficialidad de lo superfluo de nuestras imposturas. Así, en una bestia azul, la cotidianidad, todo gesto, toda palabra coloquial les torna una profundidad misteriosa en su literalidad embaucadora. He dicho antes del espejo, aquí entonces aparecen dos, uno frente a otro que prolongan al infinito la multiplicación de las imágenes y en la espalda de estas está siempre la inefable potencia del devenir del humano precisamente en humano y no su caricatura o su sombra, o ese inútil reflejo repetido en el espejo. Caleidoscópica y visceral al mismo tiempo, la poesía de Córdoba Just hace que esos cotidianidad, gestos, palabras coloquiales devengan también esa forma de enunciar la condición terrible del sujeto, quien asomado al pozo del que parece surgir su conciencia, se encuentra a sí mismo en este estanque de Narciso, en este espejo cóncavo que es una bestia azul. Y el rostro que mira en su superficie acaso sea espantoso, como el soñado en las pesadillas, que no queremos nuestro por lo que vemos en él, por lo que revela. Revela una exigencia impostergable, la de la entrega, esa claudicación victoriosa de nosotros mismos para ir y ser definitivamente más allá de toda convicción y sin ataduras. Entrega, deshacimiento, la locura de perseguirnos hasta quizá alcanzarnos. Ese rostro tiene el gesto de todos nuestros tiempos y lo que de él, de ellos, de nosotros, dice Córdoba Just, es que pertenece ya a esa conciencia transfigurada por caminar las calles de esos barrios donde la angustia es derrotada con la certeza de que la vida, la existencia, es siempre y por ello más veraz a pesar de nosotros mismos. Y este a pesar de nosotros mismos es esa sombra siempre atrás o en el fondo impune de los actos, impune por inocente, por su incondicionalidad apresada en nuestras prevaricaciones. Esa sombra es la identidad última alcanzada a fuerza de enfrentamientos con este ellos que nos sospecha capaces de traicionarnos. Enfrentamientos que utilizando una antigua imagen nos lleva a combatir con el ángel. Esa oscuridad de nuestro egoísmo crápula desenmascarado por una bestia azul, como ese yo siempre acosado de omisiones, de negligencia, sobre todo de abjurar de nuestros pecados. Enfrentamiento que nos lleva a combatir con el ángel y quedar derrengados, pero finalmente con la certidumbre de sentir algo con los ojos y verlo con la piel. Ese plantarnos definitivamente con nuestra totalidad en cuanto humanos en la vida y a saber qué es esto si no se ha atravesado la tempestad, si no se ha conseguido ese cielo con el abismo que somos, pues es cuando y dónde nos encontramos más allá de estos límites simples con los que nos definimos al interior de nuestras vidas temerosas, la de ellos. Así entonces, la poesía como poiesis, no gesto ni festino despojo literario, en tanto ámbito del ser y su relato inverosímil acerca de la existencia, deja atrás su consigna libertaria y transmuta liberadora, libertad en sí misma, libertad en sí misma. Aquella neblina de la adolescencia, disipada por el anhelo de alcanzar el sentido de lo que somos, va significándose transmutación del ser, ejercicio místico en el atanor de la alquimia verbal exultante de Córdoba Just. Lo que queda en nosotros de esta transfiguración, dolorosa como crucifixión interminable a media plaza y aplaudida por el ellos justiniano, es la certidumbre, la misma que tuvieron ese adolescente, este hombre en los meandros fosfóricos del barrio de Popotla con sus bugambilias y jacarandas, en la evocación de dos poetas que se encontraron en ese siempre que es más tarde o más temprano, lo que nos avasalla al terminar de recorrer el cuerpo, nuestra memoria, la piel interna, nuestras vacilaciones,
Las huellas de una bestia azul llena de cielo, es que esta poesía habla del ser humano y nos dice que por fin soy yo quien aparece cuando abro la puerta, recibo al que no supe cuánto y cómo habría de transformarse, me permite y solicita entrar, darle la bienvenida. Arturo, muchas gracias por este poema. Muchísimas gracias por esta bestia azul llena de cielo. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Bueno, ahora nos gustaría que Arturo leyera un poema del libro, por supuesto. Y bueno, en lo que Arturo lee, si alguien tiene una duda, y ya vi que hay personas que ya leyeron el libro, si tienen alguna duda sobre alguno de los poemas, algo que leyeron, o algo que nos quieran compartir de lo que sintieron al leer, por favor déjenlo ahí, ahorita lo vamos a leer. Quiero decirles algo que para mí es esencial y estratégica. Uno viene al mundo para tener el privilegio, el inmarcesible, rotundo privilegio de conocer a personas como Salazar Trujillo, como el maestro Paniagua Anguiano, como el maestro Galván Paulín y como Capetillo Conte Andrea. Uno viene al mundo a hacerse más persona gracias a ustedes. Así se los digo. Les voy a contar una pequeña historia. Tuve el privilegio con dos inmensos amigos, como ustedes comprenderán, de pasar una intensa, larga temporada en París cuando éramos muy jóvenes. Déjenme decirles que no fuimos becados, no fuimos gracias a una promoción de alguna empresa, fuimos pagándonos nosotros nuestro viaje en avión de ida y vuelta, y recuerdo con cariño, con dificultad, con alegría, cómo aprendimos a manejar la máquina de limpieza de L'Oréal de París, y nos levantábamos muy temprano para ir a los salones de belleza de L'Oréal de París, muy cerca de la Madeleine, y limpiábamos a las 6 de la mañana con la máquina salones interminables para que eso estuviera alveando para cuando abrieran el L'Oréal de París. Y los domingos íbamos a Notre Dame a escuchar un concierto que se llevaba a cabo domingo a domingo. Y en un momento imaginé que a la iglesia entraba lo femenino. Y hay una imagen que es una especie como sueño, donde la esbeltez, donde lo femenino entra en el templo y lo transforma. De eso se trata este poema que se llama La Dragona. Harta del reiterativo acoso, saturada por las molestias de Dios y sus maniáticos, culpígenos secuaces, briosa, espigada, deslizándose, perfumando el clima y proclamando la alborada, la postrer lucero entra en el templo. Su proeza es abatir las tentaciones de la complejidad y delinear la sencillez. Sube al púlpito y exacerba la ignición. Es la ideal y nutricia, sobrevolando la posibilidad de lo cálido. Templará de enlazadas, tonales simpatías, de enamorada imaginación rebelde a los secos, hirsutos, fijos
y sellados por la congelación. Ella es la singular, la acusada del sol por no tener paralelismos. Nos creó en el lenguaje, pero jamás podemos crearla. Es de los seres el ser. Vive sin el forzoso, pastueño, seminal extravertirse en la perplejidad ilimitada. Es la sin fin, tomando formas sin haber nacido. Es la sin ayer ni hoy, la para siempre. Salina sin desmoronar, salina sin desmoronar, erigiéndose castillo de las nubes. En los recodos, almíbar de samaritana. Es el oro simultáneo al polen, la hilandera entre planetas, la solo divisible en el menester orbicular de un número divino. Es la verbigracia desenlazando claves en el ánimo de las montañas. Es una serpiente y el águila. Es la dragona. Muy bien, muy hermoso, esa dragona. Muchas gracias, Arturo. ¿Quieres leer otro poema o quieres que vaya a los comentarios? Les voy a leer un poema más. Hablando del poeta. El poeta es el raptor, más tarde un rebelde en el laberinto. Es un toro de lumbre, la ciencia magistral de un no rotundo. En la cabeza lleva, en miniatura, a un doble del sol. Clandestinas y elocuentes, prohibidas en el mundo, sus palabras se refugian, germinan conspirando en la más cautivada intimidad. La eternidad, si existe, pasa gozando de sus 20 años. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Arturo, por leernos un poco de lo que es el libro, ¿no? Creo que desde que empezamos con la presentación, ya la gente que no lo ha leído lo quiere leer. Hay un comentario de Marta Elisa que dice, con este primer comentario de Orlando ya quiero leer el libro. Y sí, la verdad es que les recomendamos que lo compren y lo lean, porque la poética de Arturo es una poética que se vive con cada palabra. Entonces, ¿qué esperan para leerlo? Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos. Enrique Polo dice, te amo hermano, eres un revolucionario. Preguntan mucho que si se puede comprar en línea. Me parece que sí, se puede comprar por Mercado Libre o podemos hacerles envíos. Si quieren, escríbanos un inbox y les damos más información, si, en caso de que estén en la Ciudad de México, o si están en la Ciudad de México, pero quieren que se los enviemos de todos modos, por favor escríbanos. Emma Mendoza dice, es un libro para leer despacio, es filosofía, es el hombre, es la mujer, con sus inagotables artistas navegando en un mar incierto. Es poesía en el corazón abierto. Mil gracias. Mil gracias, Emma. Dice Lorenzo Rodríguez, qué buena onda que el mundo reciba más dosis de cordovina. Un saludo afectuoso, mi respeto siempre. Ya hacía falta, ya hacía falta. Hay muchos corazones, aplausos, muchos saludos. Déjenme encontrar otro comentario. Laura Victoria Casares dice, profesor Arturo, felicidades, un inmenso abrazo. Gracias desde el corazón. Muchas felicitaciones. Arturo, después vas a tener que leer todos estos comentarios y contestarles a uno por uno.
Dice Jenny Arce, felicidades, maestro Córdoba Just. El mundo necesita la belleza y la magia que nos regala a través de la palabra. Sara Gajón dice, saludos a los maestros del Colegio de Escritores de Latinoamérica, los admiro y agradezco la generosidad con la que comparten y nos imbuyen su sabiduría. Marta Elisa dice, Alejandro, tu análisis poético es contagioso, ese lado oscuro del autor imagino naufraga entre las páginas de Una bestia azul. ¿Algo que quieras decir, Alejandro, al comentario? No, pues que sí, de hecho es muy padre ver ese lado oscuro, ¿no? Que sabíamos que estaba ahí, pero se nos revela aquí en todo su esplendor y es magnífico, pues. Así es. Ay, espérame porque perdí los comentarios. Dice Aida Rivera de la Cavada, qué hermoso, tu poesía es vibrante y emociona momento a momento cada palabra. Muchas felicidades, eres un gran poeta, muchas felicidades, mil gracias por proporcionarnos tanto deleite. Muchas gracias, Aida. Mira, pregunta Ilse Álvarez. Este libro, ¿cuántas etapas de tu vida, Arturo, contempla? Es una gran pregunta, Ilse. Muchas gracias. Comparto la respuesta con el maestro Paniagua Anguiano y con el maestro Galván Paulín. Es un libro que emerge de una experiencia excepcional que yo tuve en una universidad privada. En una universidad privada donde descubrí el funcionamiento del capital, de cómo funciona el capital y cómo lo que importa es, cómo lo que importa. Me regreso un poco. No me importa regresarme porque es algo que es imprescindible compartir con ustedes. Lo que busca Una bestia azul llena de cielo es el poema. Una bestia azul llena de cielo es el poema. Y lo que el poeta que lo escribe pretende y quiere es que la mirada del poeta se convierta en una mirada que penetre la realidad, que penetre la oscuridad y cree la luz. Y lo que me propuse con el libro era contar lo que la mirada ve, lo que la mirada ha visto. La mirada como un testimonio, la mirada como algo que se siente desde la piel, la mirada como un estremecimiento, la mirada como una forma de estar delante del abismo y atreverse a caminarlo, sabiendo de antemano que las cosas no son como uno quiere y que la dura realidad es también una piedra que uno tiene que pulir para encender el fuego. Y que ese fuego es el fuego que ilumina la noche del espíritu y nos permite ver no solamente el cielo estrellado, sino el camino que hay delante. Entonces, decidí que no tenía que colocar, que no tenía que hacer, digamos, valga la expresión, que tenía que hacer aparecer los poemas como si fueran una prosa, como si estuvieran escritos en prosa, cuando cada texto, cada poema está escrito como Flaubert escribía. Flaubert escribía una página de Madame Bovary o de la educación sentimental, escribía una página y después de hacer una escena, después de llevar a cabo un escenario, iba línea por línea. Toda la bestia azul llena de cielo está escrita en silencio, pero también en voz alta, porque no quería que nada estorbara el sonido de las palabras. Quería que todo fluyera
como una especie de marisma, como una especie de que quería que el poema se moviera como el agua y que no se escuchara ningún ruido que opacara una palabra con la otra. La idea del libro es que cada palabra es una joya que tiene que ser, que tiene que tallarse, que tiene que pulirse para devolverle su luz, y que cada palabra tiene que escucharse por vez primera. Esa es la idea. Y pensé que no quería hacer un libro, no quería hacer un poemario, quería hacer un libro, y no quería colocar cada línea como de una manera versificada, sino que apareciera como si estuviera escribiendo una prosa, pero teniendo en cuenta que cada poema es un escenario, un lugar donde están pasando muchas cosas y donde el poeta es testigo de lo que pasa en el mundo y al mismo tiempo un testigo partícipe de lo que sucede, un ser involucrado. Y quería hacer esta narrativa como un río y hacer sentir lo que una persona en el mundo contemporáneo puede ver. Eso es lo que quería hacer. Y déjenme contarles algo. Yo he sido un escritor, un poeta que ha padecido del queísmo. Padecí mucho del queísmo y no lo podía evitar. Entonces, me propuse ni un solo qué en el libro. Sí, hay 2 o 3, pero me propuse que no iba a haber una línea con un qué. Y eso fue un ejercicio de obediencia a la palabra, de ritual, porque pienso que eliminando los qué en mis poemas podía ser fluir y hacer ritmo y entender que cada palabra es un color, tiene texturas, sabores, colores, y esa es un poco la idea del libro, que cada palabra está hecha de fuego y que al mismo tiempo, déjenme contarlo porque esto me importa mucho compartirlo con el maestro Paniagua Anguiano y con el maestro Galván Paulini, obviamente con Salazar Trujillo y contigo, Capetillo Conte. Esta idea de que el lenguaje es un ritual, que el lenguaje es una ceremonia y que uno ejecuta una ceremonia cuando escribe un poema, y esta posibilidad de dejarse ir, ¿sabes? De meterse al mar y de alguna manera de perderse. De pronto cuando yo mismo abro el libro, de repente me pregunto, ¿cómo es que toqué o escribí esto? ¿Quién escribió esto, sabes? Y eso me parece una experiencia fascinante, como si uno pudiera tener una especie de doble, como si uno pudiera tener, y esto lo sabe muy bien el maestro Galván Paulín, voces interiores. Esto lo sabe el maestro Paniagua Anguiano y lo sabe también Salazar Trujillo. Y tú lo sabes como escritora y alumna de la escuela. Las voces interiores que aparecen y cómo uno tiene que cincelar esas voces interiores para que aparezca, digamos, la sorpresa, la novedad. Esa es un poco la idea del libro. Cada línea, el libro está trabajado línea por línea. Déjenme contarles, lo escribí, está escrito con pluma, en múltiples cuadernos, y cada poema ha sido delineado frase por frase, línea por línea, leído en voz alta, pasado en limpio sucesivamente y al final puesto en la máquina. Y déjenme contarles una historia rápida. El editor del libro, gocé con él trabajando, pero él me padeció porque lo hice 9 veces, fue y vino. 9 veces fue y vino, porque yo corregía, y a veces reescribí líneas porque quería que el libro fuera una auténtica, valga la expresión, espero no sonar
ni arbitrario ni energúmeno. Quería que fuera una especie de sinfonía. Ese es el tema. Un acto, una gesta romántica. Ese es el tema. Muchas gracias, Arturo. Creo que todos podemos coincidir en que sí hay una melodía que se siente al leer el libro, ¿no? Y cada capítulo que creas y cada palabra que está ahí por una razón. No se siente que nada sobre, que nada falte. Creo que es todo lo adecuado y todo lo correcto para que crees este cosmos que que tenemos todos entre las manos, que ahora es un buen momento para tomarnos una foto con el libro. Entonces, espérenme tantito, déjenme ver. Y listo, 1, 2, 3. Ya, quedó. Déjenme ver si sí es cierto que quedó. Pero bueno, todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me gustaría cerrar con unas palabras que acabo de leer en uno de los comentarios, que creo que Arturo va a sonreír bastante. Y es de Enrique Polo, que nos dice lo siguiente. Arturo siente la injusticia en cualquier rincón del mundo y la combate con la poesía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos. Arturo, por abrir este espacio, por compartir tu poesía con nosotros. A todas las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias. Vamos a seguir teniendo más presentaciones. Compartan esta presentación, denle like o me encorazona. Muchas gracias, profesor Paulín. Muchas gracias, Paniagua. Rafa otra vez. Y bueno, Arturo, si algo con lo que quieras cerrar antes de irnos. Amo de una manera vehemente el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Y ese Colegio de Escritores de Latinoamérica tiene tesoros en el maestro Paniagua Anguiano, tiene tesoros en el maestro Galván Paulín, tiene tesoros en Orlando Rafael Salazar Trujillo y tiene tesoros en Andrea Capetillo Conte. El Colegio de Escritores de Latinoamérica está revolucionando, y me atrevo a decirlo, la idea, el ejercicio, la práctica de la literatura. Y eso es gracias a sus maestros y a sus maestras, a un maestro como Galván Paulín y a un maestro como Paniagua Anguiano. Por ellos tenemos el gran tesoro que es el Colegio de Escritores de Latinoamérica, que es la ruta del porvenir. Ese es el Colegio de Escritores de Latinoamérica, una ruta hacia el porvenir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la siguiente presentación. Un abrazo. Cuídense, por favor. Y bueno, nos veremos pronto.